Hola, buenos días a todos. Esta mañana nuevamente nos podemos ver. Hoy miércoles, ya 8 de abril y un día de muchos días en los cuales estamos en casa, todos aquellos que hemos decidido guardar esa distancia y poder estar en casa confiados, pero también esperando en el Señor. Y mis amados, esta mañana me acerco a ustedes con un cafecito también. ¿Gustan? Mm. Estamos también en el día en que muchos recordamos de la Semana del Señor, el día que celebrará la cena, la comunión con sus discípulos, donde Él señala que cuánto anhelaba celebrar esta cena con ellos. Y hoy el pasaje que estaremos platicando se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Si gustan buscar en sus Biblias, Juan 13 del versículo 1 al versículo 20. Espero que lo busquen mientras les platico que me recuerdo hace tiempo, mi familia y yo habíamos puesto el auto a reparar y tuvimos que agarrar un camión urbano para salir. Cuando nos formamos para subirnos, delante de nosotros estaba una persona ya grande de edad, formada, luego nosotros y otras personas. Cuando llegó el camión, de repente una joven, sin más ni más, se adelantó, empujó con el hombro al señor grande y se metió. Me fue a pensar, porque todos quedamos sorprendidos de la actitud de la joven. ¿Cuál era su urgencia? Quería ser la primera, se sentía con el derecho a estar adelante, ganar un asiento. No lo sé. Lo que sí sé es que no le importaron ni el viejito ni las otras personas que estaban esperando. Hoy día, en medio de nuestras circunstancias, siempre nos preguntamos, ¿quiénes somos en medio de ellas? ¿Estamos primero? ¿Estamos atrás? ¿Quiénes queremos ser? Hoy quiero que platiquemos acerca de aquel que es el primero, pero que Dios decidió darnos su lugar. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana porque nos permites estar delante de ti. Te ruego que esta reflexión en tu palabra llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas. Tómame, Señor, y te ruego que hables a través de mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ya tienen sus Biblias en sus manos. Juan capítulo 13, versículos del 1 al 20. Yo creo que vamos a ir platicando. Déjenme empezar leyendo los primeros versos. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 del capítulo 13 de Juan. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como le había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Este es un pasaje que en lo personal trae mucha enseñanza a mi vida. Dice el texto que antes de la fiesta de la Pascua, es decir, antes del momento en que celebraran el sacrificio de ese cordero en el cual el pueblo de Israel ponía sus manos y era ofrecido en sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Pero cuando me pongo a pensar de la fiesta de la Pascua, la verdad es que me estoy
dando cuenta que era la fiesta de Cristo. Sí, era la fiesta de Cristo. ¿Por qué? Porque Él era el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Sí. Y esa celebración se venía haciendo desde que el pueblo de Israel había sido libertado del yugo de Egipto. Y ahora se consumaba. Entonces era trascendente, porque dice el texto que la hora, su hora del Señor Jesús había llegado. Era tiempo de terminar su labor y regresar al Padre. Y hay un detalle que Juan, porque es Juan hablando acerca de estos eventos, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto habla de la percepción que tenía Juan de ese momento tan intenso. Entre los que estaban en esa cena estaba Judas Iscariote, que lo entregaría, y que ya en su corazón ya había albergado la idea, ya se había puesto de acuerdo con los líderes religiosos de cómo los entregaría al Señor Jesucristo. Entonces estábamos en un momento crucial. Y en este momento crucial hay un detalle también que el pasaje nos menciona, un detalle que da el sentir o el pensamiento que el Señor Jesús tenía. Dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Don Juan estaba convencido de que la seguridad que existía en la persona del Hijo estaba íntimamente ligada a su comunión con el Padre, el cual le había entregado todas las cosas. Sí. Caminaba hacia este momento con la perfecta seguridad de que todo estaba en control en este momento tan difícil de su vida. ¿Y por qué no, si todo estaba en control, tomar una siesta y agarrar fuerzas para lo que uno iba a enfrentar? No, no es así. En ese momento dice el versículo 4 que el Señor Jesús se levanta de la mesa, se quita su manto y toma una toalla con la cual se ciñe y luego va por un lebrillo, una vasija, y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Los empieza a enjugar y a secar con la toalla con la cual se había ceñido. Creo que podemos imaginarnos este cuadro. Jesús quizás empieza con Juan y Jacobo. Recordarán que ambos estaban anhelando el liderazgo allá en el reino cuando viniesen. Jesús va con ellos. Yo supongo, estoy suponiéndome, no lo dice la Escritura, pero posiblemente se acerca primero con ellos, porque cuando va con Pedro, dice la Escritura, entonces vino a Simón Pedro. Es decir, antes ya había estado, ¿sí?, con alguien más lavando sus pies. Y cuando llegó con Pedro, dice la Escritura que se acercó y Pedro lo ve y le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esto se suscita un momento medio ríspido. Quizás lo podemos entender de dos maneras. Pedro observa cómo Jesús está lavando los pies de sus compañeros y de alguna manera podemos decir en una forma positiva, el corazón de Pedro se llena de cierto celo de cómo es posible que aquel que es el Señor, el Todopoderoso, el Hijo de Dios declarado con poder,
viniera y estuviera rebajándose a lavarle los pies a sus discípulos. No, esto es inconcebible. Es una forma quizás positiva verlo, porque no es posible que Él lo esté haciendo. La otra perspectiva, que no es tan positiva, porque me imagino que si nos quedamos pensando en la primera, bueno, ¿por qué nadie se paró y dijo, Señor, dame la vasija, yo te la llevo, dame la toalla, te ayudo a secar? No. Todos quizás estaban perplejos viendo al Señor haciéndolo. Y de alguna forma Pedro es quien se ve impactado, que cuando llega con él le dice, no, no lo hagas. Ahora, el segundo punto que me refería es que quizás Pedro estaba impactado. ¿Por qué? Porque el modelo de liderazgo humano, basado en que siempre el superior está sobre los demás y los demás los sirven, ahora se encuentra con algo que es completamente contradictorio a su forma de pensar. Y aunque no se ve evidente, podría ser un conflicto interior al decir, ¿cómo es posible? Ese modelo no va conmigo. Estoy acostumbrado a que los superiores sean servidos. Finalmente, también podemos ver en Pedro cierta rebeldía, porque aun cuando estuviese en desacuerdo con el modelo que Jesús estaba presentando, él debió de haber obedecido. Era el Señor, era su maestro quien se lo pedía. Y entonces también podemos ver en Pedro cierta actitud, cierta desobediencia a lo que el Señor le estaba mandando. Aún en medio de ello, Jesús como que da una palmada con sus palabras y le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro es despertado de su momento de supuesto celo o rebeldía y dice, no, Señor, no solo me laves los pies, lávame todo. De esta manera, sí, Cristo pone en su lugar la actitud de Pedro. Ahora, pensando en esto, mis amados, tenemos que entender algo muy importante. Es a la manera del Señor Jesucristo, no es a nuestra manera. Si queremos vivir un modelo de vida, no va a ser con nuestros propios principios, con nuestras propias ideas. Es a la manera de Cristo Jesús. Entonces Jesús termina de lavar los pies de sus discípulos y se vuelve a ceñir, se vuelve a poner su bata, su túnica, y se retira a su lugar. Estando en esa circunstancia, empieza a platicar con ellos, ¿sí? Y les dice, si van conmigo por favor, en el versículo 11, en la segunda parte, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Jesús no le da vueltas. ¿Vieron lo que hice? Yo, el Señor y Maestro, porque lo soy, ¿sí? Si yo les lavé los pies, si yo me constituí en el siervo de menor grado, aquel que es puesto para servir a las visitas, para lavar los pies, si yo he dado este paso con ustedes, ustedes deben estar decididos, porque yo, el Todopoderoso, yo, el Curios, yo, el Hijo de Dios, lo hice en ustedes. Mis amados, dice el Señor Jesús,
porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y de alguna manera amplía la perspectiva de este momento. Dice el verso 16, de cierto os digo, de verdad, así es. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Jesús trae un reto a sus discípulos y a nuestras vidas también. Si yo me constituí como el que sirve, ustedes tienen que hacerlo también. ¿Qué implica lavarse los pies entre los discípulos? ¿Qué acaso les está diciendo, bueno, ustedes son 12, pues contando de todos modos a Judas, pero bueno, si no alguien lo sustituyó a Judas después, son 12, les toca pues una vez por mes a cada uno, o cada 3 meses, cada semana? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Mis amados, Jesús nos está llamando, no tan solo el hecho de lavar los pies, sino de servir, de constituirnos nosotros en servidores de los demás, en aquellos que están dispuestos a entregarse para que los demás puedan usarlo a uno mismo. ¿Saben? Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 2, versículos 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo podemos nosotros en nuestra vida diaria actuar no por contienda y no por buscar lo nuestro, sino al contrario, en humildad considerar a la gente superior a uno mismo? ¿Se dan cuenta de esto? Va en contra de cualquier lógica de este mundo, en el cual se anteponen nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestra perspectiva personal, nuestro criterio. Y esto aún en la misma iglesia nos ocurre. Muchas veces no estimamos a los demás más que nosotros y nos ponemos primero, como esa joven que se quiso subir primero al camión que nosotros. Jesús nos está llamando, tienes que buscar primero la necesidad de tu hermano. Tienes que ser sensible a su problema. Tienes que pensar primero en él. Buscando el bien de mi prójimo, yo encuentro mi propio bien. Es más, primero tenemos que dar que recibir. Hoy, en medio de un mundo completamente frustrado por esta pandemia, necesita el testimonio de nosotros como creyentes, estar dispuestos a servir. El ejemplo lo tenemos. Jesús pudo haber reclamado para sí el juicio, pero dio y regaló su vida para salvarnos. Yo quiero terminar pensando en esto. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús dijo, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo os mando. Y Él nos llama a servir, a no ser servidos, a ponernos para que otros tomen de nosotros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mis amados, solamente podemos vivir esta vida de servicio cuando valoramos el amor dado por el Señor Jesucristo a nosotros con su vida. Y cuando valoramos tal amor, podemos estar dispuestos a dejar primero a mi hermano. El Señor los bendiga. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro? Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta
mañana en la cual nos has permitido reflexionar en tu palabra. Te ruego, Señor, que ese espíritu de humildad, de servicio en Cristo, llene el corazón de cada uno de tu pueblo, de tu iglesia, y que podamos ser luz con nuestras vidas a quienes nos rodean. Padre, pongo en tus manos a cada familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios porque nos permitió estar platicando esta mañana. Dios les bendiga. Los espero hoy a las 7:30. Vamos a tener nuestra comunión el Señor. Sí, vamos a tener Santa Cena. Invito a todo el pueblo del Señor en Rey de Reyes Tlaquepaque. Los que se nos quieran unir, a las 7:30 tendremos la Cena del Señor. Vas en tu casa a preparar pan, comprar algo de jugo de uva, ¿sí? Y tendremos todos al mismo tiempo en cada hogar la Cena del Señor. Señor los bendiga.